Hermanos, el tema de este momento es cualidades y características de Jesús. Hemos estado estudiando la vida de Jesús. ¿Quiénes han estado atentos a estos estudios? Levanten su mano, y quienes estén atentos en línea también escríbanos si han estado pendientes, si han estado atentos a estos estudios. A mí me han gustado mucho y yo personalmente he aprendido muchísimo, hermanos. Y mientras estaba estudiando el tema de hoy, pues aprendía más, porque pues si usted se da cuenta, el tema es cualidades y características. Ahora, ¿para qué nos va a servir conocer a Jesús? ¿De qué nos va a servir a usted y a mí? No tendría que ser solo para tener más conocimiento. Hay personas, espero que aquí no estén reunidos o puede que en algún lugar del mundo estén, pero hay personas que quieren saber de la Biblia o quieren saber más de la palabra del Señor solo por debatir con otros. Ese es su propósito. Espero que ustedes no tengan esa intención. Es que yo quiero aprender de la Biblia porque la vez pasada me encontré con alguien y lo que quería era debatirle, y pues qué bueno, pero yo creo que no debe ser ese el propósito primordial. Lo más importante cuando uno lee la palabra es, número uno, conocer al Señor, y número dos, hacer lo que Él nos dice que hagamos. Ahora que vamos a analizar algunas cualidades de Jesús, no es suficiente conocerlas. Es que Dios es amor. Ajá. Y entonces, ¿de qué me sirve saberlo? Esta pregunta está muy interesante, ¿verdad? ¿De qué me sirve saber que Dios es amor? Bueno, eso me permite conocerlo a Él, me permite saber que Él piensa no solo de mí, sino que cómo Él piensa de los demás. Y al mismo tiempo me confronta a que yo pueda reflejarlo a Él, porque si yo soy su hijo, yo debo reflejarlo a Él. Dios es amor, eso hasta los demonios lo saben, pero siguen siendo demonios, no cambian. No sé si me voy a entender. Cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, no debemos conformarnos con solo saberlo, debemos ser hacedores de la palabra. ¿Quiénes dicen amén? Yo le invito entonces a que usted se prepare, a que anote, que estudie, que escudriñe la palabra del Señor, que se deleite, que disfrute la palabra de Dios, pero que no se conforme solo con saberla, sino que seamos confrontados y que la pongamos en práctica constantemente. Si usted está de acuerdo conmigo, diga amén, o escriba amén también. Ok, quiero recordarle de que Jesús es Dios. Y mientras Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estuvo acá en la tierra, fue hombre, fue un ser humano, pero seguía siendo Dios. En Él se cumplen esas dos facetas muy interesantes: 100% hombre, 100% Dios. Pues como ser humano, Él tuvo hambre, ¿verdad? Recuerdan que lo hemos visto, ¿verdad? Cuando estuvo en el desierto, cuando fue tentado por el enemigo, tuvo hambre. Jesús se enojó, se enojaba con la gente hipócrita, ¿verdad? Jesús se enojaba cuando veía injusticias, cuando fue al templo y vio que había negocios, pero con el afán de ganar y hacer perder a otros, y le perdieron el objetivo, el propósito primordial del templo. Jesús se enojó, Jesús se entristecía, lloró. ¿Se recuerdan ese famoso versículo? Jesús lloró, Juan 11:35. O sea, Jesús tenía esas cualidades, o eso que nos caracteriza a nosotros los seres humanos. Calor. ¿Creen ustedes que Jesús padeció de calor? Sí. De cansancio. Sí, en una ocasión estaba tan cansado
que la barca en la que iban él y sus discípulos se estaba moviendo mucho por el viento, ¿verdad? Y una tormenta, y los discípulos lo tuvieron que despertar. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Platicando con mi papá, él me decía, o no sé si, no recuerdo si lo dijo a todos acá, pero comentaba, ahí se muestra la humanidad de Jesús, cómo estaba cansado, pero al mismo tiempo la divinidad de Jesús, que se despertó y reprendió los vientos, y los vientos le hicieron caso. O sea, ahí se ve el contraste de la humanidad y la divinidad de Jesús. Podemos mencionar muchas otras cualidades, pero yo quiero que resaltemos 5 con la intención de que nosotros las imitemos. Vuelvo a repetir, esa debe ser la razón por la que escudriñamos la palabra: conocer para hacer. Entonces, 5 cualidades que podemos aprender y que podemos imitar. Reprender los vientos, eso ya es cosa de Dios, ¿verdad? Pero hay cosas que sí podemos y debemos imitar. Entonces, prepare papel y lápiz, prepare el lapicero o prepare su dispositivo y anote. El título es Cualidades y características de Jesús. Y ahora le voy a agregar 5 cualidades que podemos aprender e imitar. Número 1, diligencia. Dice, bueno, aquí tengo mis notas. Jesús tuvo que haber sido diligente para cuidar su salud, hermanos. Él tuvo que haber sido muy disciplinado. En Lucas capítulo 4, verso 1 al 2 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Si él era un ser humano tal y como usted y como yo, en un desierto, en ayuno, ¿usted se animaría? Si nosotros a veces cuando hacemos ayunos estamos ahí como que haciendo trato con Dios, ¿verdad? Señor, te doy 3 días, Señor, pero déjame comer, por lo menos déjame cenar, Señor. A veces así somos, ¿verdad? Señor, voy a ayunar unos 40 días, pero déjame comer mis vegetalitos, y entonces voy a tener que dormir más porque mi cuerpo va a estar cansadito. Yo he escuchado a algunos hermanos que cuando hacen sus retiros de ayuno, lo que hacen es dormir. Y en serio, lo escuché. Es que yo me voy, hermano, me voy a ir a un retiro, pero me gusta irme a un lugar de unos hermanos. ¿Y qué haces ahí? Duermo, me dice, para que Dios me hable por sueños. Así, está bien fácil, ¿verdad? Ayunar ahí 3, 5 días sin hacer nada, pues dormir, ¿verdad? Para que el cuerpo. Pero imagínense, Jesús tuvo que haber sido diligente en cuidar su cuerpo, en cuidar su organismo. Y esa diligencia la podemos encontrar de diferentes maneras. Según la tradición, podemos asumir de que Jesús era un carpintero. Y la palabra original que se refiere a carpintero también significa constructor. Y resulta que en aquel entonces, pues el carpintero no solamente se dedicaba a la artesanía como carpintería, sino que se hacían dinteles, muy parecido a lo de ahora, ¿verdad? Pero dinteles, puertas. Acuérdense que estamos hablando de hace más o menos 2000 años. Y también hay varios versículos que ahorita los vamos a leer acerca de la carpintería, pero estar colocando esas vigas, hermano, eso requería fuerza. Yo sé que aquí hay algunos hermanos que se dedican a la construcción y que hay ocasiones en donde algunos hermanos se ponen su quintal. Yo he visto que hay otros tipos se ponen 2 quintales de cemento al hombro y ahí andan caminando. Son 3 quintales y a veces hasta hay que subirlos a un nivel, segundo nivel, y ahí van cargando los andamios. Increíble, o sea, tienen fuerza. Pues Jesús tuvo que haber sido diligente. La vida ministerial de Jesús demandaba una salud corporal. Él ministraba en el día, sanaba enfermos, reprendía demonios, compartía con sus discípulos. Y vamos a ver unos versículos, ahorita lo llegaban a ver de noche y al día siguiente en la madrugada él ya estaba orando. ¿Cómo le hacía? Tenía que ser muy disciplinado. ¿Se cansaba? Claro que sí.
pero tenía que ser muy estricto en su salud. Entonces eso es digno de imitar. Seamos diligentes nosotros también en cuidar nuestra salud, en cuidar nuestro organismo. Jesús también era diligente porque participaba en la sinagoga. En Lucas capítulo 4 versos 15 y 16 dice que enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Enseñaba, bueno, ahí vemos que para enseñar no cualquiera enseña, hermanos. ¿Qué se necesita para enseñar? Estudiar, estar dispuesto a aprender. Es un don, pero más que todo don es como una disciplina, ¿verdad? Querer aprender. Recuérdense que estamos analizando que esto fue hace unos 2000 años. No había el alfabetismo que ahora tenemos. Si aún aquí en Guatemala tenemos mucho analfabetismo, imagínense hace 2000 años. Versículo 16 dice: fue a Nazaret, donde se había criado. Acuérdense que a Jesús le llamaban Jesús de Nazaret, porque él se crió en Nazaret. Dice: y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Otra pausa. Resulta que Jesús era diligente para congregarse. Y todo lo que podemos aprender de un punto, ¿verdad? Era la costumbre de él llegar el sábado a la sinagoga. Entonces no vamos a entrar en polémica. Entonces, hermano Melvin, las reuniones deben ser sábados, las reuniones domingos. Yo sé, hay gente que discute demasiado, que reunión en sábado, que el día es el domingo. Y, aquí vámonos al principio. El principio es congregarnos. El principio es adorar al Señor, apartar un día para adorar al Señor. Ese es el principio. Pues Jesús se reunía como de costumbre en la sinagoga. Y sigue diciendo: se levantó para hacer la lectura. No cualquiera se levantaba para hacer la lectura. Eran personas preparadas para interpretar las Sagradas Escrituras. Marcos 13:53 dice: cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Ok, Jesús tenía la capacidad, la preparación de enseñar a otros. Eso requiere diligencia. Y vuelvo a repetir, el congregarse requiere diligencia. Por eso es que yo los felicito a ustedes. Hay quienes tienen por costumbre una vez al mes. Los felicito también, porque ni modo, una vez al mes va pues. Otros tienen una vez cada 6 meses. Otros por lo menos una vez al año. Yo creo que lo que podemos aprender de Jesús es desarrollar ese buen hábito, esa costumbre de congregarnos. Yo he visto que hay algunos de ustedes que no faltan a las reuniones. Están los domingos, están los miércoles, se están llenando de la palabra del Señor. Los felicito, qué bueno, todas las semanas, qué bueno, así lo hizo Jesús. O sea, no es antibíblico. Yo sé que hay algunos hermanos que dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, ¿verdad? Pero no es saludable. Es bueno que nos congreguemos, y eso requiere diligencia, requiere esfuerzo. Amén. Ok, Jesús también era diligente porque mantenía una vida de oración en medio de mucha actividad. De los que estamos aquí, yo creo que si no todos, la gran mayoría estamos muy ocupados, ¿verdad? Es que, hermano Melvin, me toca trabajar y estoy estudiando, y a veces me toca hacer horas extras, a veces me las pagan, a veces no me las pagan, y me toca ir a la iglesia, y entonces ¿a qué hora mi familia? ¿Y a qué hora voy a orar? ¿A qué hora voy a leer la palabra? Pues no sé. Pero de Jesús podemos aprender, oiga, que mantenía una vida de oración. Marcos capítulo 6 verso 3 dice, perdón, me estoy saltando. Es Lucas 4:40 y 42, dice: al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Imagínense, todo el día había estado Jesús trabajando. Luego le llevaban a los que padecían enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó.
Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. O sea, había estado ocupado todo el día, toda la noche. Salió cuando amaneció y la gente andaba buscándolo. Y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Y Jesús seguía atendiendo. Pero lo que él hacía era que mantenía una vida de oración. Voy a acelerar, hermanos, porque no he pasado ni la primera cualidad. Era diligente. Marcos 6:3. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Eso es para confirmar lo que yo les platicaba ahí de que se dedicaba a la carpintería. También esa cita la confirma Mateo 13, 54, 56. Ok. De que atendía Jesús a la gente está Mateo 14, 13 y 14. Que Jesús atendía a los hermanos, a la gente que llegaba a buscarle. Ok, cualidad número 1 entonces, diligencia. Cualidad número 2 que podemos aprender e imitar de Jesús: sencillez y humildad. Jesús era el Hijo de Dios. Él pudo haber dicho: ay, estos ingratos, ¿de qué se creen? Son humanos y yo soy divino y vamos a que descienda fuego del cielo. No, Jesús mantuvo su humildad. Juan capítulo 1 verso 45 dice: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Hemos encontrado, perdón, lo estoy repitiendo, ¿qué está pasando? Versículo 46 dice: de Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Eso demuestra de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, manifestó su humildad desde su nacimiento, desde su crianza, desde su preparación, digámoslo, ¿verdad? Dios no planificó que naciera en las ciudades más grandes y más famosas de ese entonces. Fue de un lugar sencillo, una aldea. De hecho, los que han estudiado los lugares bíblicos y los que confirman a la fecha, dicen de que había un pozo en Nazaret, lo que significa que si había un pozo es porque no había demasiada gente, ¿verdad? Se estima que una aldea de aproximadamente 300 y 400 personas pudieron habitar esa área en el tiempo de Jesús. O sea, era una pequeña. Y de ese lugar, por eso que decían, ¿verdad? Y de ese lugar puede salir algo bueno. Y en Juan capítulo 13, versos 2 al 5 se narra de cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y ahí estaba Judas. ¿Jesús, creen ustedes que sabía que Judas lo iba a entregar? Sí, lo sabía. Y le lavó los pies. Jesús sabía que hermano Pedrito lo iba a negar y le lavó los pies. Se requiere demasiada convicción, demasiada humildad para lavarle los pies a alguien, ¿verdad? Y más, bueno, y vamos al contexto, ¿verdad? No piense lavar los pies en el 2021, no. En aquel entonces, lavar los pies a los invitados a una casa era la función del sirviente de más baja categoría, ¿verdad? Era el que lo hacía. Jesús era sencillo y humilde. Cualidad número 3: Jesús amaba a los niños. Mateo 19, 13 al 14 dice: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Mateo 18 del 1 al 2 dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. O sea, Jesús tenía ese carisma, esa facultad de acercarse a los niños. Hermano, usted y yo tenemos que desarrollar esa conexión con los niños. Tenemos que desarrollar esa conexión con nuestras futuras generaciones. Si nosotros somos padres,
Debemos conectar con nuestros hijos y si los tiene pequeños, aproveche a conectar con ellos cuando son pequeños. Trate de jugar con ellos, tratemos de jugar con ellos, de compartir con ellos, de ganarnos la confianza con ellos. Jesús amaba a los niños. Si nosotros no manifestamos amor a nuestros niños, a otras personas sí lo van a hacer, y no necesariamente serán personas temerosas de Dios. Así que a ponernos las pilas con eso. Número 4, miren, voy acelerando, ¿verdad? Voy en turbo ahorita. Cualidad número 4 y que podemos imitar: la preparación de Jesús. Lucas capítulo 4, 16, ¿verdad? Ya leímos que fue a Nazaret, donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga y en el versículo 17 dice: y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, acuérdense que los libros de hace 2000 años no eran así como los nuestros. Imagínense, los chicos que están aquí no eran tablets. Cuando dice el libro, no era una tablet, era un rollo. Y algunos dicen de que podían llegar a ser hasta del tamaño de una persona esos rollos, ¿verdad? O sea, eran grandísimos. Y en las sinagogas dice que había una mesa y ahí vamos a leer Isaías, decían. Y vamos a leer Isaías. Sacaban el rollo y lo ponían en la mesa. Y no estaba organizado por capítulos, era un montón de letras. La lectura de ese entonces no habían vocales, ¿verdad? Era porque te lo tenían que saber. No habían separaciones así como en el principio. No, eran letras de corrida. O sea, Jesús, para leer e interpretar eso, tenía que estar muy preparado. Y como todo judío, él también estaba preparado porque sabía la Torá. Se le enseñaban, sus padres se lo habían enseñado. Pero él también, ese versículo demuestra de que Jesús escudriñaba las escrituras. Ese versículo demuestra que no fue así: bueno, vamos a ver, ábrame porque alguien se podrá imaginar que le pasaron el libro y encontró donde el profeta Isaías dice. Entonces alguien pensará: abrió la Biblia y dijo, donde me caiga el dedo, ahí que Dios me hable. No fue así. En medio de ese rollo, Jesús él ya tenía conocimiento. Es que eso no fue al azar. Jesús ya sabía. Jesús era intencional, ¿verdad? Oiga lo que dice: le entregaron al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Eso de encontrar, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba ahorita. Los que tengan Biblia impresa, encuentren por favor Ageo 1:8. Vamos a ver si lo encuentro. Ok, solo es un ejemplo, no lo busquen. Algunos no sabían: Ageo, eso existe. Otros sí, pero Ageo, ¿y dónde está? Vamos en el índice. Ok, lo que quiero demostrar es que Jesús sabía. Si lo encontró, es porque lo había leído antes, ¿verdad? Es porque lo había estudiado antes. O sea, Jesús era preparado. ¿Qué aprendemos de eso, hermanos? Que debemos prepararnos, estudiar la palabra del Señor, es prepararnos para la vida, prepararnos para lo que nos toca. Y el punto número 5 que podemos aprender de Jesús es que Jesús estuvo enfocado todo el tiempo. Él sabía, él siempre supo a qué vino a esta tierra. Oiga lo que dice Lucas 2:46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Jesús tenía 12 años. Desde chiquito él ya sabía lo que quería y se mantuvo enfocado. Quizás tuvo ofertas. Este niño es un niño prodigio, pónganlo a enseñar en el templo, sáquenlo a todas partes de Judea y de todos los lugares para que sepan que ese niño es un erudito. No, Jesús regresó a Nazaret. Él sabía él sabía para qué había sido enviado. En Mateo 16:21 dice que Jesús empezó a decirle a sus discípulos que él iba a sufrir. Y Pedro en el versículo 22 dice que le dijo: no, Señor, no permitas que eso te pase. Y en el versículo 23, ¿verdad?, Jesús reprende a Pedro: apártate de mí, Satanás. O sea, Jesús no se dejó convencer
por la comodidad. No se dejó convencer o vencer, ¿verdad? Por lo que le ofrecían. Él sabía a qué había venido, incluso frente a las acusaciones. En Mateo 26, 63, ¿verdad? Llega uno de los principales de la sinagoga y lo acusa y le dice: tú dices que eres el Hijo de Dios. Y Jesús, sin miedo, él sabía que por esa declaración lo iban a crucificar, y él dijo: tú lo has dicho. Jesús se mantuvo enfocado, sabía a qué había venido. Ok, hermanos, 5 cualidades de Jesús vimos en este momento. Número 1, diligencia. Número 2, sencillez y humildad. Número 3, amor por los niños. Número 4, preparación. Y número 5, enfoque. Hermanos, imitemos esas 5. De todas las que hay, por lo menos hoy aprendimos o estudiamos 5 cualidades de Jesús que debemos imitar. Póngase de pie, por favor. ¿Cuál de esas 5 necesita usted mejorar? ¿En cuál de esas 5 usted necesita inyectar más de su esfuerzo? Tal vez usted me dirá: no, a mí se me facilita conectarme con los niños, se me hace bien fácil conectarme con ellos. Gloria a Dios, usted está imitando a Jesús, qué bueno. ¿Y qué tal de la preparación? No, hermano, a mí sí, yo no me gusta leer la Biblia, no me gusta. No, hermano, tiene que prepararse. Ya va a iniciar Senfoc. Senfoc es el Centro de Formación Cristiana de la iglesia. Usted puede ingresar allí para aprender más de la palabra de Dios. No, hermano, a mí me gusta los niños y también me preparo, pero ¿qué tal de la diligencia? Somos buenos para organizarnos, para prepararnos, para organizar nuestro tiempo, para sacarle buen provecho a todo lo que debemos hacer. Muchas cosas, hermano. Medite usted, cierre sus ojos y diga: Señor, ayúdame a imitar. Jesús, ayúdame a imitarte. Hable usted ahí con el Señor y dígale: Señor, rindo mi vida a ti. Sé que hay áreas en mi ser, sé que hay áreas en mi corazón que dejan mucho que decir. Ayúdanos a imitarte, Señor. Ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos a estar enfocados. Ayúdanos, Señor, a tener fuerzas en medio de la adversidad. Ayúdanos a tener sabiduría para poder responder con sabiduría aún a nuestros adversarios. Ayúdanos, Señor, a actuar con sencillez y con humildad. Te pido, Señor, por mis hermanos que están en este momento aquí reunidos en modo presencial y en línea. Sé tú, mi Señor, quien nos ayude a caminar conforme a tu voluntad. Y te pido, mi Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, te pido que te muestres a él, a ella. Muestra su gracia y tu misericordia a mis hermanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Si alguien que está aquí no ha rendido su vida a Cristo, si alguien está conectado a esta reunión y no has rendido tu vida a Cristo, hazlo en este momento. Abre tus labios y dile: Señor Jesús, rindo mi vida, entrego mi vida, me rindo a ti, Señor. Quiero conocerte, te necesito, rindo mi corazón, quiero seguirte. Aleluya, amén. Bueno, a seguir adelante en los caminos del Señor.